Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos en su primer programa de Fuego Cruzado del año 2018. Esperamos que la hayan pasado muy bien, en compañía de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos. Y bueno, fundamentalmente rodeados de mucho amor, porque pues como están las cosas, no creo que nos hubiésemos atrevido a comprar lujos o cosas que no necesitamos. Pero bueno, si lo hizo y se quiso dar ese gusto, ojalá que no lo pague muy caro. Y le ofrezco una disculpa por encontrarme con lentes oscuros, pero tengo una lesión severa en el ojo derecho, lo cual me impide maquillarme y no quisiera que la primera imagen de este año pues le vaya a causar a usted terror. Entonces mejor, ¿verdad? Me mantengo así y por favor discúlpeme en cuanto este ojo vuelva a la normalidad. Espero hacerlo yo también. Uno de los temas que más ha preocupado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los analistas, a los juristas, y del cual pues el señor Peña Nieto, como ha venido siendo su costumbre, arroja la pelota pues a ver quién la cacha y se hace responsable. Hizo esto con la Ley de Seguridad Interior. Usted sabe que la aprobó, la promulgó y después dijo no entra en operación hasta que la Suprema Corte de Justicia no determine si está correcta su aplicación, si es constitucional, si no agrede la Carta Magna. Así que ya veremos si los señores ministros que gozaron de un aguinaldo millonario, que ganan más de $500,000 de pesos cada mes, por una vez demuestran durante su estancia en la Suprema Corte, en ese banquillo, que están realmente al servicio de la ciudadanía y son respetuosos de la ley. Está con nosotros Carlos Ricardo Güemes Anguas. Él es licenciado en Derecho, estudiante de la maestría sobre Derecho Constitucional. A la izquierda, así es, aquí estamos. ¿Eres tú? Así es. Bueno, Gracias. es que Muy normalmente el primero que me ponen es a la derecha y en la orilla. Sí, pero pues como es principio de año, Así es. ahorita ya todavía creo que duran las crudas. Alexis Treviño, licenciado en Derecho, estudiante de la maestría también sobre Derecho Constitucional. ¿Quién es Alexis? Tú. Bueno, pues ya has estado con nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente. En alguna ocasión, hablando de derechos humanos. No, ¿De qué? de las universidades Patito. Ah, ¿y es en la que estás estudiando la maestría? No, esa es buena, sí. Ah, bueno, menos mal. Lilia Vargas, tocaya, licenciado en Derecho y también estudia la maestría sobre Derecho Constitucional. Constitucional y amparo. Así es. Constitucional y amparo. Dos materias que están de moda, ¿verdad? Y muy trascendentales. Ya lo creo. Así es, de gran importancia. Francisco Antonio Colina Hernández, Valdés. licenciado en Derecho. ¿Hernández? Valdés. Valdés. Licenciado en Derecho y pues fue integrante de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Así es. Como paracaidista y fusilero. Así es. Ándale. ¿Y qué se siente caerse desde allá? Pues es una experiencia bastante fuerte. ¿Sí? Sí, bastante. Algunas veces los que nos ven desde abajo dicen, miren nada más qué hombres tan valientes. No es cierto, allá arriba se siente feo. Porque Sí. depende uno de los hilos del paracaídas. Tengo un hijo que estudió en escuelas militarizadas. Bueno, mi único hijo varón. Y cuando se lanzó del helicóptero en paracaídas en la escuela naval, que formaba parte de su entrenamiento, dice que al saltar lo primero que dijo fue adiós, mamá. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué has gritado? No, pues no se piensa, todo es mecánico. Si piensa uno, no se avienta. Lo avientan más que nada, porque se bloquea, hay cierta parte del cerebro que bloquea, inhibe el miedo, porque uno va viendo hacia dónde va a caer. Como son saltos de guerra, uno no tiene control sobre el paracaídas, se abre, automáticamente se engancha. Pero ustedes lo abren al jalar alguna... No, esos son ¿Nada? saltos a mayor altura, 10,000 pies, por ejemplo, ahí sí uno ya lleva el control del paracaídas. En saltos en vuelos de aviones militares es diferente, es automático, nada más se engancha uno y se avienta.
Uno tiene que aprender a caer. Por eso el entrenamiento es muy riguroso, muy fuerte. Eso es lo que los políticos tendrían que aprender, ¿verdad? Yo creo que sí. A caer, Sí. ¿verdad? Así es. Porque Bueno. pocos se mantienen en el aire y lo hacen a base de triquiñuelas, Así es. de maña, ¿no? Así es. Bueno, pues exponía yo al principio del programa esto que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior y que ha despertado una gran polémica porque la mayoría nos sentimos inseguros, sobre todo cuando se han vivido experiencias como la de las cajas de seguridad, en donde se violaron todos los derechos, se abusó, pasaron por encima de ordenamientos judiciales y bueno, según estos vacíos que contiene la Ley de Seguridad Interior, les puede permitir a las fuerzas militares actuar como les venga en gana, de acuerdo con su criterio y sin ninguna pues ninguna responsabilidad porque pues están por encima de cualquier ordenamiento judicial. ¿Qué nos significa esto? El que quiera empezar, por favor. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis respecto a la Ley de Seguridad Interior y básicamente en lo que hemos coincidido es que esta ley es para legitimar a las Fuerzas Armadas en todo el país y a las Fuerzas Federales, porque ellas han actuado desde hace más de 10 años, ¿no? Con Ernesto Ponce y después con Felipe Calderón, lo cual han estado en las calles sin ningún ordenamiento que los faculte para realizar esas acciones. E incluso pueden ellos tener o pudieron haber tenido alguna responsabilidad. Sin embargo, con esta ley se les blinda a ellos, se les blinda el actuar. Y bueno, más adelante poco a poco vamos a ir comentando todo esto actual, porque principalmente las Fuerzas Armadas entraron para detener al crimen organizado. ¿No? Recordemos con Felipe Calderón en Michoacán, y con un eslogan que dijo que el ejército entraba para evitar que las drogas llegaran a nuestros hijos, a nuestros hogares. Realmente no se ha visto ningún cambio en estos 10 años, ni siquiera se ha detenido la inseguridad, al contrario, hemos tenido el último año muy sangriento y la droga no ha cesado. ¿Sí, sigue? Bien, bueno, desde mi punto de vista, esta ley es, como bien se puede pensar, no, o a lo mejor al principio se pensaba que reprimía al pueblo para poder manifestarse libremente en algunas cuestiones de política. Sin embargo, yo creo que esta ley inhibe, más que reprimir, inhibe a que el pueblo pueda manifestarse libremente, porque ahorita en el transcurso de este programa vamos a estar viendo cómo existen algunas contradicciones en la propia ley que nos dan, como usted bien decía, una inseguridad al pueblo de qué hacer en cierto momento dado, y por eso inhibe a poder actuar como bien se establece en el artículo 8, que ahorita lo vamos a comentar también. Bien, yo quisiera platicarles más o menos de cómo se ve desde los cuarteles, desde ya en el ejercicio, en la praxis, cómo va condicionado el militar. El militar tiene que inhibir una parte, la parte moral. ¿Para qué? Para poder en un momento dado ejercer el mandato que se le da a través de los canales de mando que hay en cualquier ejército del mundo. Y eso se convierte en algo peligroso. ¿Por qué? Porque al estar a las órdenes de personas sin escrúpulos, en este caso la Ley de Seguridad Interior obedece básicamente a un grupo nada más, o sea, no es a todo el ejército que esté de acuerdo con una ley así que atenta en contra de los derechos, de los ciudadanos. Solamente un grupo que trata a toda costa de proteger, porque pueden ser enjuiciados al término de su mandato, de este mandato, como bien lo digo, muchos deberían aventarlos, pero sin paracaídas. ¿Por qué? Por el daño que han ocasionado. Y uno de ellos es ese: proteger a toda costa o mantener
el estatus, el gobierno, para no ser enjuiciados. Es un grupo, no es todo el ejército. Y los militares, hay algunos militares que sí tienen honor, que sí hacen gala precisamente del amor a la patria, que sí su condicionamiento mental está para servir, y si hay buenos militares que sí tienen ese amor a la patria, y lo hemos visto en el transcurso de la historia de nuestro país. Pero en estos tiempos, aquí y ahora, necesitan una ley de estas para poder protegerse. Si no, pueden ser enjuiciados. Bien, Lilian, como comentaba usted al inicio, manifestó que Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, había mencionado que iba a estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia decidir la constitucionalidad de la misma. Sin embargo, hasta la fecha, nadie se ha opuesto a ello. Existen varios medios de impugnación. Uno de los principales sería que el presidente lo hiciera, pero bueno, sabemos que no lo va a hacer así. Otro medio podría ser que las entidades federativas, por medio de los congresos locales, podrían realizar una controversia constitucional. Esto en la situación de algún impacto en las facultades del órgano local o del órgano federal. Alguna acción de inconstitucionalidad puede ser por medio de la tercera parte del Congreso, puede ser también por medio del presidente mismo. Sin embargo, pues eso no ha sucedido. Nos queda a nosotros lo que es el juicio de amparo. Sin embargo, la población aún no entiende el efecto de esta ley, por eso estamos aquí con muchísimo gusto para comentarla. También usted comentaba que existen vacíos, los cuales de esta ley son los siguientes. ¿Qué es seguridad interior? En la ley no está establecido qué es seguridad interior. No está establecido qué es la amenaza de seguridad interior. Tampoco está establecido la inteligencia de seguridad interior. En la inteligencia de seguridad interior quiere decir que los militares pueden utilizar nuestros datos personales, los pueden espiar para hacer uso de seguridad interior. Sin embargo, en la ley es muy ambiguo, por eso es inconstitucional. Bien, pues escogimos este escenario, el Palacio Municipal, la Plaza de la Reforma, porque suponemos que el constituir todo un gobierno, todo un sistema de gobierno, debiera llevar aparejadas las responsabilidades. Hace un momento te escuchamos hablar del fracaso que ha sido la incursión de los militares, la poca preparación para el combate a la inseguridad por parte de los federales. El ejército ha tenido declaraciones que han sido insatisfactorias. En alguna ocasión hablaron de que eran un ejército de paz y no de guerra. Los ejércitos son para protección de los países en situaciones que ponen en peligro el patrimonio o el estatus de los ciudadanos. Sin embargo, uno de los señores secretarios no tuvo ningún empacho en decir, somos un ejército de paz. Entonces, bueno, pues uno no puede dejar de pensar en los buenos servicios que han prestado cuando se declara el plan DN3, por ejemplo. Pues las comidas que preparan, que las hacen muy limpias, las zanjas que cubren, los escombros que levantan, pero para eso no se requieren miles y miles y miles de millones de pesos en cada presupuesto para un armamento que se le entrega a quienes reciben un entrenamiento limitado, muy limitado, a quienes se les enseña una disciplina que nos va a impedir poder darles ninguna explicación cuando aparezcan por nuestra casa, porque ellos no opinan, obedecen. Pero su obediencia los ha llevado pues a patrullar a los narcotraficantes en las carreteras. Son obedientes para hacerse de la vista gorda en los retenes.
son obedientes, pues para permitir el trasiego, y más obedientes aún para cuidar los campos de amapola, los campos de marihuana. Entonces, pues sí, yo creo que debe haber quienes, como usted dice, sean militares, que están dispuestos a servir. Lo que pasa es que todavía no sabemos a quién. Y el ejército realmente, yo de niña y de adolescente me sentía muy orgullosa del ejército. Las demostraciones de los últimos 15 años, desde la llegada de Miguel de la Madrid y la incursión de su secretario de la Defensa al mundo del narcotráfico, pues el esquema cambió. Yo ya no siento orgullo, siento un gran temor por la bota militar. Y en cuanto a los federales, pues intentaron incorporar a las filas a hombres y mujeres preparados, y preparados ellos le llaman con un título universitario. Pero no los capacitaron para combatir el narco. Aquí lo hemos visto. O sea, salen y sí, hay abogados, hay economistas, hay de todo. Pero a la hora de los cocolazos, la verdad es que no saben qué hacer, ¿eh? Y bueno, ya de ahí para abajo, con los mandos únicos y todo lo demás, lo único que hicieron es quitarle responsabilidad a los gobernadores, que la tienen de manera directa en la Carta Magna de nuestro país. Son responsables de la seguridad, ¿no? Seguridad interior, la seguridad es la seguridad. Y solamente podemos conceptuar seguridad nacional en lo que se refiere a toda la zona limítrofe y lo que nos enfrenta a otros países, pero lo demás es seguridad, ¿no? ¿Cuál seguridad interior? Ya nomás la pura palabrita es una estupidez. Incluso la Constitución política no contempla una seguridad interior, claro que no, es una invención. No lo contempla, pero sí establece el artículo 1 de la Constitución política que todos tenemos derechos humanos y que esos no pueden ser violentados en ningún momento, salvo lo que establece en la Constitución. Es decir, el artículo 29 constitucional establece la suspensión de garantías siempre y cuando hayan cuestiones realmente graves. Luego entonces no tiene razón de ser la Ley de Seguridad Interior, porque en esta Ley de Seguridad Interior establece que el presidente de la República podrá realizar una declaratoria denominada como tal Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, en la cual faculta al Ejército y a las fuerzas y a la Policía Federal para intervenir. Y en ese intervenir le da facultades de seguridad pública que se establecen en el 27 de la Ley de Seguridad. Al respecto nos va a comentar el licenciado Güemes esa parte bien importante y delicada. Sí, efectivamente, analizando esta ley, observamos que en el artículo 18 nos dice que las funciones que ejerzan el Ejército o las Fuerzas Armadas en los casos de seguridad interior no serán consideradas seguridad pública. Sin embargo, en el artículo 27 nos habla de que cuando se está ejerciendo una actividad relacionada con la seguridad interior del país y el Ejército o las Fuerzas Armadas detecten que se está cometiendo un delito, entonces ellos ejercerán una función de seguridad pública plenamente, que es algo contradictorio con esta ley, ¿no? Básicamente con la ley social. Entonces ellos intervendrán como, bueno, más bien la función ya será como primeros intervinientes, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aunado a esto, tenemos, por ejemplo, en el artículo 8 de la propia ley, que se nos establece que las manifestaciones sociales y las protestas político-electorales no serán consideradas como actos que van en contra de la seguridad interior de la nación. Y al respecto, digo, no tiene ninguna razón de ser si no se estuviera, pues, formulando algo detrás de ese artículo, ¿no? Porque básicamente te ponen una ley, un artículo en esa ley que te están diciendo, bueno, no será considerado, pero entonces ¿para qué lo ponen? Pues no tendría razón de ser, salvo que exista algo detrás de ese artículo. Bueno, pues ya existe, porque en las noticias que hemos visto en los últimos días
se han presentado agresiones en los eventos de precampaña de diversos candidatos. Tal vez los más sonados o los que se han presentado más en los medios de comunicación responden a quienes aspiran a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. ¿En qué momento van a decir, bueno, una cosa es que los dejemos manifestar y otra cosa es que los dejemos que se agredan? ¿Verdad? Y entonces sí entra en vigor esto, ¿no? Porque entonces sí harán la función de la policía local. Bueno, o sea, entre comillas, porque viene muy obscura esta ley, no es nada clara. La ley establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Federal intervendrán únicamente cuando esté la declaratoria. Sin embargo, todos los días del año vemos al ejército en las calles, en los retenes, en todos lados. Entonces, no es cierto. O sea, no es cierto que únicamente van a estar cuando haya una cuestión de amenaza, que tampoco establecen que es una amenaza. Sí, o qué tipo de amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? Algo que ponga en riesgo a la nación. Porque aquí vivimos una amenaza permanente, pues todos los días tenemos decapitados. Ejecutados en todos los... Ejecutados, embolsados. O sea, esa es una amenaza. Ahora, de las Fuerzas Armadas tendríamos que separar, yo creo, a la Fuerza Aérea. No los hemos visto actuar en contra del narco, pero tampoco los hemos visto involucrarse con el narco, como es el caso del ejército, ¿no? La Marina se había salvado hasta que empezó a ser utilizada por Felipe Calderón, pues para evitarse ya más conflictos con los verdes, ¿no? Entonces los empezaron a... Pero lo cierto es que por fortuna nuestro país no ha necesitado, porque los enemigos que no teníamos son los que últimamente con esta mala acción diplomática nos venimos pues nos vienen adjudicando como terceros. Es cuando podría necesitarse la Fuerza Aérea. Claro. Pero los marinos no cumplen su función. Y es que es precisamente... La droga está en los mares, la pasan por ahí, tenemos indocumentados. Claro. Hay muchísimas cosas que ni siquiera cumplen con su función, ¿no? Y ahora pues ni modo están involucrados entre los narcos, porque tampoco ya sabemos si así como protegen los verdes a los narcos en las carreteras y los sembradíos, pues también estos lo hacen en el mar. ¿Me acompañan a un corte y ahora volvemos? Claro. Gracias. Cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Pues ya estamos de regreso. Su comentario, por favor. Bien, yo quisiera, lo que mencionabas hace rato es real. Ya Vergonzoso, tenemos- pero real, ¿verdad? es que la evidencia de los hechos lo demuestra. Nosotros, era imposible ver convoyes de militares patrullando en una ciudad. Hoy ya es una realidad. Me refiero violando el artículo 129 de la Constitución, que habla, dice, en tiempos de paz, los militares están limitados solamente a los cuarteles, al área específica en donde van a realizar sus actividades de instrucción y todo lo que hacen los militares. Sí, no están facultados, o sea, para andar en las carreteras, ni mucho menos para estar en los retenes. Sin embargo, podemos ver en las redes sociales se ha convertido en una herramienta muy útil para evidenciar que los mismos militares, violentando el artículo 11 constitucional también, del libre tránsito, someten y también violan los derechos de los ciudadanos tratando de sacarlos de sus vehículos con toda impunidad. Eso no lo habíamos visto. Ahora, que dicen que es contra la guerra contra el narco. En las estadísticas nos habla, la Organización Mundial de la Salud menciona que en nuestro país cada vez el consumo de sustancias psicoactivas está a la alza, no está a la baja. La guerra por las plazas ha dejado más muertes que cualquier Que la guerra por el armado en petróleo. cualquier guerra. ¿Sí? Bueno, si lo ponemos en una balanza, ¿cuál ha sido el beneficio de las Fuerzas Armadas patrullando, pelotones apostados en las carreteras? ¿Cuál ha sido el beneficio? Tenemos dos ejemplos muy claros, Tamaulipas y Michoacán. El ejército mañana, tarde y noche. Y Sí, lo vemos. No pasa Junto nada. con las fuerzas federales, la Policía Federal, ¿y cuál ha sido? O sea, tenemos más violencia. Esto, al menos estamos metidos en este asunto, nos damos cuenta que esto debe ser una estrategia más allá de lo que podamos cumplir los ciudadanos. todo esto me hace recordar en Michoacán, en Aguililla, detectaron una fuerza, una influencia, una permanencia de grupos de narcotraficantes muy fuerte. Entonces la Policía Judicial Federal fue enviada a sitiar la ciudad. Se instalaron muchísimos agentes en los hoteles y pensaban pues organizarse para entrar a los lugares en donde ya les habían informado que eran refugios de grupos de narcotraficantes. Se pensó muy bien sobre esta acción y decidieron, Fernando Gutiérrez Barrios, organizar un desfile militar. Un desfile militar, ¿sí? O sea, obviamente con un anuncio de que entraban las fuerzas militares a Aguililla a la captura de narcotraficantes. Entonces, bueno, pues lo que hicieron fue que se hizo operación, como le llaman, cucaracha, ¿no? Que empiezan a salir por todos lados y se salieron de Aguililla. Entonces no hubo necesidad de un solo disparo, pero tampoco hubo un solo detenido. Entonces, ¿en qué momento, no, se generó, que yo insisto, fue con Miguel de la Madrid, esta incursión del ejército al darse cuenta de que los grupos de narcotraficantes a los cuales ellos vigilaban que pasara su mercancía, que tal y tal, a cambio de un dinero, ellos podían hacer ese trabajo, y entonces llevarse ellos la maletota. Entonces empezaron a participar. Nosotros no teníamos consumo de drogas en el país, o sea, era mínimo. Entre los jóvenes y los adolescentes de cierta clase social, se buscaba que no inhalaran cemento, por ejemplo. Los marihuanitos eran unos cuantos. Y bueno, ya la cocaína y la heroína era para niveles económicos superiores. Y de repente esto empezó a las escuelas, a todos lados. ¿Por qué? Pues gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas
en el mercado del narcotráfico. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿A qué nos lleva esta ley? A que nos agredan en el momento de una manifestación porque no estamos de acuerdo con las elecciones, por ejemplo, y entonces se suspendan garantías. ¿Eso puede suceder? Eso puede suceder. Y se decreta un estado de excepción, Exacto. y entonces se diga que se Hay anulan amenaza. las elecciones y que se nombra un presidente interino y que entonces ya entran a tu casa y si no encuentran armas, pero hay dinero, tienes dinerito para comprar la pistolita, ¿no? Y bueno, pues si en la casa de ustedes hay libros, pues a lo mejor seremos acusados de subversión. Precisamente, ¿Qué va a pasar? precisamente en la ley es ambigua porque no está manifestado debidamente el uso legítimo de la fuerza. O sea, a lo largo de todas estas décadas se le ha dado más poder al ejército y estamos quizá eminentemente a vivir lo que aconteció en el Estado de México en Tlatlaya, donde fueron masacrados 14 personas sin haber puestos mediante el Ministerio Público o haber sido vencidos en juicio. Entonces, el uso legítimo de la fuerza es ambiguo. Podemos nosotros ser masacrados sin distinción y a discreción de las Fuerzas Armadas. Es muy, muy grave esto. Y después de la intervención de todos ustedes, tal vez esta ley sea un tanto política, tenga tintes políticos, porque es muy raro que a 6 meses de las elecciones haya salido esta ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien informados para que podamos nosotros impugnarla y bueno, pues así tratar de hacer historia. Porque también llama la atención lo que hace un momento referías. Hay yo no sé cuántas barras de abogados, cuántos se han constituido en asociaciones de abogados, en colegios de abogados, y no hay en efecto, aunque sus opiniones son contrarias a esto, algunos le dan la razón a que hay necesidad de alguna manera regular la intervención del ejército, de las Fuerzas Armadas. Yo no podría decir que tengan que generalizar. Yo creo que tendrían primero que dividir que las Fuerzas Armadas del Ejército son estas, de la Marina estas y de la Fuerza Aérea esta, ¿no? Bueno. Pero dicen que esto es excesivo y que en relación a las fuerzas federales y a nombrarlo seguridad interior, pues es todo un error, en fin. Pero no presenta nada a la Suprema Corte. No hace ni siquiera, pues no sé, un esfuerzo por hacer desplegados en los medios de comunicación, por de alguna manera hacerse presentes en los canales de televisión y decir, oiga, tenemos aquí que dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Yo no los veo. No, ni siquiera, bueno, ni siquiera a las barras ni a los colegios, y tampoco diputados ni senadores. Bueno, esos, mira, no podemos esperar nada. No, O sea, sí podemos, no, deberíamos de esperar. No, Sí ya deberíamos a de estas esperar. alturas lo que debemos esperar es que se vayan, pero lo más Van a rapidito que se regresar pueda, más otros. ¿no? Porque no hacen nada, pues no han hecho nada ni por los incrementos a los precios, ni por No todo se han lo hecho, que han levantado el nada. dedo para aprobar esta ley y todavía tienen el descaro de mandar sus mensajes navideños, de decir, les deseo todo el amor, toda la paz y toda la felicidad. Y piensas, ¿cómo voy a tener paz? ¿Cómo voy a tener tranquilidad con una ley que somete a la ciudadanía y privilegia a las instituciones, cuando también en materia de derechos internacionales establece que lo primero que se debe de privilegiar es el derecho humano y que el ser humano se sienta tranquilo, se sienta feliz? Con esto no hay. No, se hay cumple mucho el menos objetivo. tranquilidad. No, Claro, ni felicidad. Precisamente, Lilia, en ese punto que manifestaba, hay representantes jurídicos y abogados. Muy pocos somos abogados y muchos representantes jurídicos. Hay una apatía tremenda por parte de los colegas tratar de impugnar estas acciones. Sin embargo, bueno, pues se tratará ¿Quién de lo va a que- hacer? O sea, si los que conocen el derecho, si los que estudian derecho no lo hacen, pues las personas ignorantes como yo, lo único que podemos hacer es gritar auxilio. Pero, ¿quién? Aquí ya Claro, está interpuesto el juicio de amparo. Ojalá que se ve difícil porque al final de cuentas somos muy pocos. Sin embargo, paradójicamente, hoy abrí el diario y vi que el Frente
ciudadano va a impugnar esa ley cuando paradójicamente 14 diputados panistas y 2 perredistas votaron a favor? O sea, realmente esto tiende a ser político, tiende a ser pura demagogia, tiende a buscar raja política. Tiende a responder al dinero. A todos estos los maicean. Les han arreglado negocios. Y tienen que pagar la factura. Y la factura es esta, pero bueno, que la paguen ellos. Pero nosotros, ¿por qué? Nosotros, ¿por qué la tenemos que pagar? Yo creo que sí se puede todavía. Bueno, ahorita ya no. Ahorita ya se promulgó, está en No, pero sí proceso, estamos dentro del término pero, todavía para poder impugnar. si tuviésemos verdaderamente representantes en el Congreso de la Unión, se puede derogar, pero necesitamos que lleguen personas, probas, que verdaderamente hagan el trabajo, que nos representen. Si no es así, yo lo veo un poco tanto complicado, porque los políticos solamente obedecen a sus intereses. Esta ley lo único que hace es cubrir los rastros y hacer el trabajo sucio de aquellos que están empoderados. Es un grupo nada más, o sea, no son muchos. Claro. Y definitivamente, Lilia, perdón, existe apatía por parte de la sociedad, pero yo creo que también existe ignorancia y también existe mucha confusión. Digo, mucha gente ahorita, por ejemplo, con la crisis económica que tenemos, las alzas de precios, alza de petróleo, alza de gasolina constantemente, la gente está preocupada más por poder satisfacer sus propias necesidades que en interponer una demanda de amparo, que en interesarse qué ley es la que se va a aprobar próximamente. Por ejemplo, como pasó ahorita con la Ley de Seguridad Interior y la ley que también fue aprobada recientemente, que restringe la libertad de expresión, en el sentido de que van a ser sancionados los ciudadanos que opinen respecto de alguna persona que ocupe un cargo público y que va a poder ser demandada por daño moral, ¿no? Pues sí, manera. pues que te demanden y que te vayas a la cárcel y que le sigas diciendo al que está cojo que está cojo, y al que está ciego que es ciego, Así es. y al que es bruto es bruto. ¿Y qué le vas a hacer? Claro, Digo, se les puede decir de otra manera, y al que es ladrón, pues es ladrón. Claro, definitivamente, sí, pero bueno, pero precisamente en algunas esferas políticas se creó esa ley para poder... Mira, bueno, fíjate ellos que para protegerse. decepción les voy a contar, pero ahorita que regresemos del corte. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Fíjense ustedes que lo que sucedió en las cajas de seguridad con personas con recursos económicos suficientes pudo haber sido una gran lección para esto. Sin embargo, todavía seguimos esperando que entreguen las cajas que faltan, que ya nadie sabe dónde están, si están aquí, si están en México, si qué pasó, para poder establecer una demanda. Y cada vez vamos siendo menos los dispuestos a denunciar los robos, los abusos, las violaciones, incluso este tipo de un abuso de autoridad, de decir, bueno, pues si tiene usted un amparo, no le entrego sus cosas, desístase del amparo.
O sea, la negación de tus derechos. Así es. Entonces, una inmensa mayoría, es vergonzoso decirlo porque todos los que tenían su caja de seguridad tienen algún recurso económico para aportar a un despacho de abogados o a 2 o 3 y que presentáramos todos una denuncia. Y entonces eso podría limitar este tipo de actuaciones. Y sin embargo, nada. Nada. Tenemos un Congreso que si quisiera distinguirse podría poner en entredicho esta ley. Pero ¿cómo le vamos a hacer con tanto ignorante ahí? Y estamos en tiempo de elecciones. ¿Eh? Nada. Tenemos un gobernador que jamás se apareció ahí para decir, caray, voy a hacer algo por usted. No, dice que mandó a un asesoramiento jurídico que nunca aparecieron, jamás. Y que tampoco se iban a meter, pues ¿cómo? ¿Cómo? Entonces aquí hemos tenido oportunidades que las hemos dejado pasar, que las han dejado pasar las autoridades, todo esto. ¿Qué hacemos? Parece, sí, dices tú, apatía, la gente está más ocupada por comer mañana. Pero no creas que esto no les interesa, Yo creo que sí les interesa y les interesa mucho. Porque habrá que recordar a toda esta gente que tiene necesidades pues más severas que las de uno, que vive aquí en nuestras regiones, en todo esto, que acusaron a 2 indígenas de violar soldados, Sí, no lo dudo. Entonces, No, y que las metieron a la cárcel, y que pudieron someter a un pelotón. No lo dudamos. Imagínate, pues, las de acá, Todas las violaciones a alimentadas los derechos humanos, con cochinita, pues, híjole, van a decir como el del chiste aquel, me quería ahorcar, oiga usted. Entonces, estos no Violación reconocen a todos los derechos humanos. ni a los de abajo, ni a los de arriba, ni siquiera la lógica. Si no hay lógica, ¿qué hacemos con esto? Pues tenemos que impugnar, tenemos que difundir todas las violaciones que va a haber a derechos humanos. Tenemos que difundir que esta ley no sirve más que para legitimar a las Fuerzas Armadas, que no se ha hecho ni la división como lo mencionas, pero que al final del día van a poder ser utilizadas y que van a poder entrar a nuestras casas, van a poder estar en las calles, van a poder revisar vehículos, van a poder iniciar procedimientos, poner a disposición del Ministerio Público, van a poder ejercer todas las facultades como si fueran autoridades de seguridad pública y como si fueran miembros de fiscalías. A ese grado estamos expuestos. Juez y parte. Así es. Sin mayor limitaciones, porque establece que es muy amplio esto. Va a haber una declaratoria de amenaza a la seguridad interior durante, puede ser la primera 1 año, después pueden pedir una prórroga o modificación de manera indefinida porque no hay un plazo que limite la amenaza. Sí. Nos vamos a tener que ir, su última intervención. Todo eso se convierte en un círculo vicioso. Esta ley, la apatía de los ciudadanos, todo lo que vemos en el ámbito social, son las consecuencias de una causa. La causa es el modelo económico, la drogadicción, todo lo que se ha visto aquí, el combate al narcotráfico. Ese es la justificación. Las malas estrategias para combatir al narcotráfico. Por eso, ese es lo que lo justifica, pero en realidad se convierte en un círculo vicioso. No tenemos nada. Son causas, la causa principal es el modelo económico. El alto índice de consumo de sustancias, aquí lo vuelvo a repetir porque eso necesitamos verlo, socialmente es alto, es un paliativo social. O sea, las personas muchas veces optan por eso, cuando le llega el recibo de la luz, del agua, de la gasolina y todo eso, necesitan un escape. Y cada vez se está incrementando más el consumo. Y obviamente que al haber una demanda, pues hay una oferta. Entonces el ejército no debe estar en las calles, deben regresar a los cuarteles. Lo que debe de haber es programas sociales para inhibir todas esas partes afectadas de la sociedad. Si no, claro, pueden hacer leyes coercitivas que y la profesionalización de las no van a policías. resolver nada, no se va a resolver nada. Claro. No lo van a arreglar. Necesitamos un cáncer. Gracias.
Paradójicamente esto nos va a costar a nosotros, porque obviamente el dinero tiene que salir de algún lugar. Nosotros vamos a pagar con nuestro propio dinero nuestra sentencia a muerte. Vamos a pagar con dinero y con lágrimas. Aquí lo que estamos en espera es el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ser un organismo autónomo sí o sí se tiene que declinar. Entonces ojalá que hagan apuntes exactos para que esto pueda modificarse. Si bien que no se erogue en su totalidad, porque sería algo utópico, sí pueda dar un poco más de certeza en esta ley. El ejército, bueno, hay un riesgo muy grande, porque si bien la ley establece que debe haber una declaratoria de protección de seguridad interior, hay actos que el mismo ejército puede hacer sin que se haga esa declaratoria, y esos son básicamente a criterio de la propia autoridad que está ejerciendo los actos. Entonces, obviamente, como decía Lili, podemos ser sujetos a revisión, investigación, incluso espionaje de manera ilegal. Bueno, si pueden hacerlo incluso en el edificio de San Lázaro, que se supone tendría que estar blindado, Claro. y pueden intervenir en los despachos de las fracciones parlamentarias, bueno, pues ¿qué esperamos de nuestras casas, no? Claro, efectivamente. Tocaya. Bueno, pues yo concluyo diciendo que el poner el ejército en las calles no es la solución. Fuego contra fuego no se combate, no se va a terminar la delincuencia. Yo pensaría que eso sí se puede terminar, pero profesionalizando a las policías, que cada quien tenga sus competencias y que las ejerzan, y que quien no las realiza y no las ejecute como debe ser, que se les inicien los procedimientos administrativos correspondientes, que se contraten policías que ya hayan estado previamente en las escuelas que se han efectuado para tal efecto. Academias de policía. Las academias, y que se aplique los fondos federales que están aplicados para las policías, y que el ejército se dedique a hacer las facultades que propiamente están encomendadas en la Constitución política, y que dejen a la seguridad pública como debe de ser y como se establece en el artículo 21 de la Constitución política en relación al 115, las facultades de los municipios y de los estados. Fíjense ustedes que yo escuché el comentario de una persona que dijo, bueno, yo creo que no habrá que temer porque finalmente a lo mejor pueden realizar muchas aprehensiones y todo, pero pues cárceles están saturadas, ¿a dónde los van a llevar? A los campos militares. Ahí es donde desaparecieron los 43 de Ayotzinapa. Las torturas vienen de nueva cuenta. Fíjese usted que cada, ¿cómo le llaman? Zona militar, tiene sus campos que son muy extensos y en donde pues cabemos muchos. No, Lili, por favor, no. Así que no crea usted que porque las cárceles están saturadas nos podemos librar. Más vale que empecemos a preocuparnos por esto, porque no se trata ya de si vamos a tener para comer mañana, sino si vamos a poder regresar a nuestros hogares mañana. Si no, tendremos que velar a nuestros hijos. Y bueno, si creemos que estamos mal, déjeme decirle que con esto vamos a estar peor. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que esto es MXN, su televisora, y que nos puede ver en YouTube, en Instagram, en fin, en su celular, por WhatsApp, Face, en todas las redes sociales, y ahí nos va a encontrar. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias a ustedes Al contrario, por su valentía de Muchas expresarse gracias. así en este programa. Gracias por la invitación. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.